¿Qué tal, compañeros? Buenos días, bienvenidos al coloquio de orientación matemática. Tenemos en esta ocasión al profesor Joel, también profesor que ya nos ha acompañado en varios eventos aquí en el coloquio. Quiero platicarles rápidamente el origen de este coloquio. Este coloquio se inició hace aproximadamente unos 4 años con la intención de poder orientar a los chicos en las cuestiones de las materias optativas, particularmente para la carrera de matemáticas, a razón de que la carrera de matemáticas básicamente es el 50% de materias optativas. Y bueno, en esta idea de que puedan construir un panorama y darle un enfoque a su carrera, o sea, más concienzudo, pues, hemos organizado estos coloquios. Llevamos ya alrededor de 100 pláticas, las cuales pueden encontrar en la página del coloquio de orientación matemática. En el cartel que vamos a dejar ahí pegado vienen las ligas. Y bueno, pues agradecemos al profesor Joel, que nos va a platicar sobre derivadas fraccionarias. Ok, gracias por venir. Una primera cosa es que, como bien mencionó, esta es la continuación, prácticamente es una tercera plática. La primera plática fue sobre derivadas débiles, ya las superamos, ya las dejamos por débiles. La segunda plática fue sobre la función gamma, que es ampliamente conocida. Lo increíble es que, como empecé con la función gamma, fue por un problema geométrico, y después la profesora Úrsula Iturrarán me dijo: oye, es un problema probabilístico. ¿Qué? Entonces ya, me platicó qué hizo, bla, bla, bla. Y entonces un buen día fui a una plática, ni me acuerdo dónde, donde hablaban sobre derivadas fraccionarias, y dije: ¿y eso qué es? Y luego, para el maldito colmo, me encontré que con derivadas fraccionarias se puede modelar una cosa que se llama desigualdad isoperimétrica. De eso ya le estoy platicando de la prehistoria, cuando empezaba a hablar y me temblaban las piernas, pero es como toda una secuencia. Ahora, ¿por qué derivadas fraccionarias? Eso es lo que voy a intentar explicar. Bueno, para empezar, ¿a poco no está preciosa la muchacha? Bueno, ¿por qué pongo su foto? Déjenme justificarla. Porque es una de las más aguerridas feministas que he conocido. Aguerrida, pero tengo la fortuna de que me quiere mucho. Dije, pues pongo su foto, pero no pongo toda la cara, nada más pongo con lo que mira. Bueno, tampoco voy a dar su teléfono ni su nombre, pero bueno, era aquí, así. A ver, para empezar, esto lo empecé a poner como una plática así de muy platicadito, pero de repente me di cuenta que son de las cosas que no se puede hacer. Si ustedes ven el índice, es introducción. Bueno, todo el mundo sabe lo que es una introducción. El problema es en intentos de formalizar. Muchos dirían: puedes dar una definición genérica de derivada. Y uno dice: pues sí, una que englobe todas las derivadas. Pues sí, digamos, ya llegando hasta puntos de análisis mucho más complicados, derivadas sobre espacios de Hilbert, sobre espacios de Sobolev, ya son cosas muy delicadas. Y entonces me metí a discutir de una manera lo más elemental posible qué significa formalizar lo que es una derivada. El problema es que llegó la oveja negra, y la oveja negra es la derivada fraccionaria. No hace lo que se le ordena. Todas las demás derivadas hacen lo que uno ordena, pero la fraccionaria no. Es un problema pues interesante. Bueno, pasemos ¡Ey! No funciona. Córrete. ¿Al cañón? Ya, ok. El primer acto lo puse así porque la niña en cuestión es actriz de teatro. Entonces por eso le puse primer acto y segundo acto. El primer acto es como la parte formal. Primero ustedes se preguntarán qué es una derivada,
Y ahí tengo, ¿qué hice? Una babosada, obviamente. Ya no está al cañón, dijeron. A ver pantalla completa. Luego esto no avanza. Ya. Ok. Después verán ahí está citado uno de mis trabajos. Ese trabajo fue como mi primera publicación internacional. Se llama Derivada Débil Espacios de Sobolev. Está en inglés. Es un trabajito que pues duró la emoción en que lo hice y después se acabó la emoción. Sí, es una... Y además, una de las cosas que siempre he confesado, que yo no me siento experto, porque no soy experto en ecuaciones diferenciales. De hecho, mi profesor de ecuaciones va a dar una plática de esta, después de mí. Y de hecho, me caían muy gordas porque implicaban muchos temas y poco análisis. Paradojas de la vida. Cuando fui a hacer mi tesis doctoral, el último de mis directores, tuve varios, era una de las vacas sagradas de las ecuaciones diferenciales a nivel mundial. Y entonces dije, órale, ¿qué voy a hacer con este tipo? ¿Me va a vapulear, bla, 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 bla? No, resultó que era un ruso muy candoroso, muy bien hablado, hablaba perfectamente el español. Nunca he estado en México. ¿Y dónde lo aprendió? En la Escuela de Español de Moscú. Entonces, y entonces él fue el que me empezó a introducir con esto de las ecuaciones diferenciales. De hecho, mi tesis doctoral tiene que ver con la ecuación de calor, exclusivamente la ecuación de calor, y habla sobre la topología y la geometría de la ecuación de calor. Ahora, todo lo demás, de allá viene todo eso, intentos de formalizar. Primero, ¿qué es una derivada en general? Si lo vemos desde el punto de vista algebraico, Kobayashi y Numizu, que son como los jefes de la geometría diferencial mundial, proponen una definición. Para empezar, la definición J para ellos es un anillo con identidad de las funciones que tienen derivadas usuales, ¿sí? Y lo primero que dicen, bueno, si algo es derivada, tiene que satisfacer la propiedad de Leibniz. Uno es que la derivada, la reglita que ya conocemos, la derivada de una por la derivada de la otra, más la otra por la derivada de una, y además debe de ser un operador lineal, ¿sí? La segunda parte es la más interesante, que de la propiedad de Leibniz podemos entonces decir que toda derivada de una constante es cero, ¿sí? Y si la derivada de una función es cero, no le queda de otra más que ser una constante. De hecho, es como un principio de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí queda claro? Después, pues la parte lineal nos conduce a todo esto, y el resultado es de que J no solamente es un anillo, sino que resulta en el fondo del asunto un espacio vectorial. ¿Por qué necesitamos que sea un anillo? Por la regla de Leibniz. Si no fuera por Leibniz, sería un espacio vectorial. Se acabó. Ahora, como todo espacio vectorial, pues podemos hablar de bases, o sea, independencia lineal, generadores, bla, bla, bla. Y una de las cosas que demuestro en algún momento, ya ni me acuerdo dónde, es que si tenemos estos operadores, pues, y les llamamos base, cualquier derivación debe ser una combinación lineal de ellos, ¿sí? Y lo curioso es que ustedes se preguntarán, ¿y quién es alfa? Alfa i, resulta que los alfa i no son reales, son funciones. Y entonces, pues uno se sigue con el cuento y se sigue con el cuento y llegamos a la conclusión de que todas las derivadas, sean las que ustedes quieran, son una combinación lineal de una base llamada parciales.
¿sí? Y entonces podremos decir que la derivada direccional simplemente es una combinación lineal de las parciales. De hecho, yo siempre lo presento en mis cursos de cálculo como un teorema gordo, pero nunca les digo que no se valen muchas derivadas. O sea, en las derivadas de cálculo, los cursos de cálculo se vale, pero no siempre. Ahora, el punto es una nueva derivada. Entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué una nueva derivada? Pues a mí me gusta la derivada finalmente. Hay muchas derivadas, las más famosas es la derivada de Lie, muy utilizada en geometría diferencial. ¿Sí? Las derivadas que presenta Kobayashi no Mizu, las derivadas débiles con las que trabajé un ratito, que esas derivadas no son tan derivadas tampoco, pero bueno. Y podemos hacer una lista, y entonces cuando se llega a un nuevo concepto, cada quien se puede inventar su derivada. Prácticamente es eso. Y cuando llegamos al punto de inflexión de por qué una derivada nueva, que en realidad no es tan nueva. Los primeros que empezaron a trabajar con eso fue Euler, ¿sí? De Lambert, etcétera, etcétera, Abel. Empezaron a trabajar históricamente sobre una nueva derivada, que ellos no le llamaron nueva derivada. Eran como los problemitas de la historia. A ver, te sientes muy chicho, ahí te va una integral. Entonces el asunto es, el señor se dedicaba a la integral, se especializaba en la integral, bla, bla, bla. En particular, Abel se especializó en integrales muy padres, ¿sí? Y entonces de ahí salieron, y bueno, solamente hasta los 70s, Oldham y Spinner fueron como los pioneros de decir, a ver, ¿qué es el trabajo de Euler? ¿Qué es el trabajo de fulano mengano? Y llegaron al concepto de derivada débil, que resultó que era interesante porque no era una derivada propiamente, sino que era una integral. ¿Por qué le llamaron débil? ¿Por qué le llamaron derivada? Y digamos, la justificación es muy simple. Si pensamos la derivada como un operador, la integral también es un operador. Y según el teorema fundamental del cálculo, la integral es el operador inverso de la derivada, y la derivada es el operador inverso de la integral. Con lo cual podríamos decir, bueno, la integral no es una integral, es una derivada de orden negativo. Y de ahí empieza el lío. ¿Sí me explico? Y entonces, con esto, para empezar, empezaron a cuestionarse. Oye, si es de orden negativo, estás usando índices. Bueno, pues en realidad en matemáticas los índices y los supraíndices son el pan de cada día. De hecho, hasta hay teoremas interesantes de teoría de índices que a ti ya maneja mucho, y tiene el teorema de los índices, y uno se puede clavar eso, la geometría de índices, de ahí se va uno a geometría discreta, hay muchas cosas que hacer ahí. Y entonces uno dice, bueno, pues en matemáticas no es tan descabellado el uso de los índices, al menos en los números. Tenemos sucesiones numéricas, sí, pero también podemos hacer uso de supraíndices o subíndices fraccionarios. De hecho, los índices fraccionarios no son otra cosa que las raíces, ¿sí? Eso. Y bueno, y entonces esta noción también se puede generalizar a funciones. Prácticamente el ejemplo más usado en los primeros cursos de análisis 1 es x a la n con x entre 0 y 1. Es una sucesión de funciones continuas que converge a una función que no es continua. ¿Sí? Es así una cosa muy interesante. Después se puede formalizar el concepto de serie de función, que es estas también son muy conocidas en cálculo, simplemente la serie de Taylor es la más usada, ¿sí? Y hay muchos más en ecuaciones diferenciales, hay muchas más, pero hay otra manera de usar el supraíndice y el índice. Uno es utilizando la composición, ¿sí? Si usamos la composición, para empezar debemos de pensar que el dominio debe ser el mismo. Y entonces puedo decir que f cuadrada es ff y fn
es f a la n-1 composición f, y ustedes dirían, bueno, pero eso no es un producto, esta f cuadrada no es la f cuadrada de cálculo, la de f por f, ¿sí? No, no es. Pero lo que sí podemos decir es que esto nos genera nuevamente una cosa de un grupo algebraico de funciones. Estamos trabajando ya con álgebras más complicadas y más aún ya con esta noción podemos hablar de funcionales. Por ejemplo, si yo tengo un operador lineal, puedo hablar del exponente del operador lineal. ¿Cómo? Pues aplíquele usted la serie de Taylor de la exponencial a la lineal. Y entonces pueden crear funciones de funciones. ¿Sí? Y se puede, ya no me pico con esto, esto es interesantísimo. Y entonces dije, bueno, es solamente un ejemplo, esto es el ejemplo de cómo generan la exponente de una función. ¿Sí? Entonces, se ve interesantísimo y curiosamente esto es la base para la solución de muchas ecuaciones diferenciales. Eso es otra cosa que luego como que apantalla, porque empiezan a hablar, en ecuaciones diferenciales se empieza a hablar de series de Fourier, series de Taylor, series de lo que quieran, y pues no es otra cosa más que ya el uso, llamémoslo así, descarado de los índices. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas o no entienden algo, o lo entienden pero me quieren decir que estoy loco, que no es así, pues están abiertos. ¿Bien? Ok. En derivadas, por supuesto que también vamos a usar los índices. ¿Cómo los vamos a usar? Pues, ok. ¿Cómo los vamos a usar? Primero, si yo tengo un índice, la siguiente. Si yo tengo un índice natural, pues ahora sí que lo natural, es decir, que a n le estoy asociando la enésima derivada. Es natural eso, ¿no? Después digo, bueno, esta cosa va a ser un operador lineal en el álgebra de las funciones diferenciables. ¿Y cómo va a funcionar? Pues como ya lo hemos dicho. ¿Sale? Segunda cosa, se puede generalizar para n arbitrario, n natural por lo pronto sí, basado en la composición. ¿Sí? Como ya lo dijimos. Y por supuesto, ¿eso quiere decir que todo lo que hicimos en cálculo vale gorro? No, no vale gorro. Por el contrario, decimos, bueno, si nos regresamos a cálculo, esta es la definición de derivada. Y la segunda derivada, ¿cómo es? Pues aplicando la misma definición, es esto. ¿Sí? El problema es, ¿y esto qué diablos es? Bueno, pues esto, pues nuevamente es un límite. ¿Sí? Lo desgloso como límite. Al desglosarlo como límite, obtengo que la segunda derivada se puede expresar como este límite. ¿Sí? Y así le seguimos. Entonces, la cúbica se puede expresar como este límite. Y así le seguimos. Y tiene una recurrencia formidable. Uno es que el límite ya no es 1 entre h, sino aquí es h cuadrada, aquí es 2h, menos h, y más ya sin h. Para la tercera resulta x cúbica, 1 entre h cúbica, 3h, 2h, h, y desaparece la h. Ya no hice la cuarta, pero va a aparecer... Bueno, aquí está, 4h, ¿sí? Luego 3h, 2h, h y solitas. Y según mi reglita, tengo que dividirla entre h cuarta y sacar límite. Si me voy generalizando, este cociente va a estar dado por 1 entre h, 1 entre h cuadrada, 1 entre h cúbica, 1 entre h cuarta, y así me sigo, 1 entre h quinta y me sigo. Y la segunda pregunta es, notarán que aquí también empiezan a aparecer coeficientes. ¿Sí? Aquí están, noten aquí los coeficientes.
La pregunta es, ¿podré calcular de manera genérica los coeficientes? La respuesta, perdonen, pero es muy chingona. Me sentí, he descubierto el agua tibia con perdón de Henry Boyler. Sí, pero resulta que los coeficientes satisfacen una especie de triángulo de Pascal. ¿Sí? El primer coeficiente siempre es 1. ¿Ok? El segundo coeficiente es, para 1 es menos 1, para 2 es menos 2, después para 3 menos 3, menos 4, menos 5. Ok. El siguiente, pues va a ser 1, 3, 6. El siguiente, menos 1, menos 4. Y va a haber una alternancia entre columnas de signos, pero el valor absoluto de todos y cada uno de las posiciones es el triángulo de Pascal. Es una cosa interesantísima, y entonces de esto podemos recordar, otra vez. Ok, podemos recordar, el triángulo de Pascal, como lo calculábamos, utilizábamos esta fórmula. Pero, sorpresa, esto ya es la función gamma. ¿Cómo diablos es la función gamma? Bueno, la primera parte es, encuentra el signo está dado por K, por estos K. Estos K nos van a dar el signo, y entonces puedo decir que es menos 1 entre K, por este numerito, por todo esto, y voy moviendo todo sobre los K. Entonces, tengo una fórmula de la enésima derivada, chidísima. Ya no necesito entrar a derivar, simplemente calcule usted un límite, y la primera definición formal que la dan los cuates estos, Oldman y Jerome, que su libro es mediados de los 70s del siglo pasado. Como se darán cuenta, esto sí es nuevo. Esto ya no es historia, y aplicamos la función gamma. Y entonces la enésima derivada, sustituyendo h, nos da una fórmula padrísima. Sí, claro, esto es para la enésima derivada positiva. ¿Va bien hasta aquí? Y entonces de repente decimos, ¿y de orden negativo? Pues ya lo había dicho. Teorema fundamental del cálculo, la integral es el inverso de la derivada. Entonces puedo pensar que la derivada a la menos 1 es una integral. Y de manera recursiva, la derivada, bueno, recursiva, esto cumple una propiedad interesante. La derivada de la derivada a la menos 1 simplemente es la derivada a la 0, que es la función identidad. Y después, utilizando un resultado de cálculo, que luego se los dejo a los alumnos y terminan mentándome la madre, porque no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Si yo tomara también a la menos n de manera recursiva, al menos lo que nos tendría que dar es una integral múltiple. Entonces viene la integral múltiple. No es tan múltiple, ¿en qué sentido? En el sentido de que el integrando solamente depende de una variable, no depende de n. Y lo demás estoy integrando de manera iterada. ¿Sí? Ahora resulta que Curán lo pone como ejercicio, pero ya ven cómo son los libros. Es rete fácil, y uno se puede echar un año en el pasito fácil del libro y no sale, pero Curán lo que dice es que esta integral es exactamente esta integral. ¿Sí? Y no solamente lo dice, lo sorprendente es que el GIM, para demostrarlo, te propone que ese es el teorema fundamental del cálculo recursivo. Y él mismo te lo dice, si te pones a hacer talacha te vas a volver loco. ¿Sí? Entonces es como muy interesante. Y además, como ya lo sospechábamos, empieza a aparecer la función gamma. ¿Sale? Entonces, al aparecer la función gamma, pues ya le mete como el aceite de oliva a las ensaladas. Un sabor chidísimo, pero bastante resbaloso.
Entonces, hasta aquí ya podríamos decir, tenemos una definición de derivada con exponente negativo. Sí, entonces, pues... Los límites de la integral anterior es de 0 a x, ¿verdad? Sí. De hecho, si lo pretendemos hacer sin ¿cómo se llama? Sin índices, podemos hacerlo utilizando las integrales impropias. Pero, digo, lo más bonito es darles un valor y saber cuál es el valor que tiene, ¿no? Después de esto, la pregunta natural. Si en los números usamos exponentes tanto positivos y negativos, podemos usar exponentes fraccionarios. La siguiente pregunta es: ¿y por qué no en la derivada? Sí, entonces aparece este planteamiento, apareció con Leibniz. Él se preguntó qué era esto, pero no fue sino hasta que Courant, aquí lo menciono, dice tiene sentido, y lo resuelve Courant en nuestro librito de cálculo que usamos. Sin embargo, aquí no explico cómo lo hace Courant, sino que aprovechando lo que acabamos de ver, que esta es la definición de derivada, ¿sí? Y aprovechando que la función gamma la puedes evaluar, excepto en los enteros negativos, pues también la puedes evaluar en los fraccionarios. ¿Sí? Y entonces, al hacer eso, pues se propone lo siguiente. Noten que aquí ya le cambio alfa por n, donde alfa ya puede ser fraccionario. Y entonces el resultado es, ¿esto tiene sentido? Claro. Gamma tiene sentido. ¿Esto tiene sentido? Claro. Es una integral de las que ya conocemos. De hecho, esta integral, son las integrales que Abel estuvo estudiando mucho tiempo. Son como, que ahora precisamente se conocen como la integral de Abel. ¿Sí? Entonces la integral de Abel es un asunto padrísimo. A veces se pueden volver muy complicadas. Prácticamente les adelanto. ¿Y por qué diablos el exponente es fraccionario? ¿No puede ser complejo? Gamma está definida en los complejos. Pues sí. Y la integral pues es una integral compleja. Es decir, si nos vemos un poquito más allá, podemos hablar de derivadas de orden complejo. Podemos hablar de derivadas de orden real. De hecho, hace poco me llamaron para preguntarme si ya resolví alguna de orden complejo. Me dio pena decirles que ni siquiera las de orden fraccionario he resuelto. Que no le he entrado a la talacha, pero en algún momento de mi vida debo entrar a la talacha. Y entonces una de las cosas es que surge inmediatamente, ya tiene usted una derivada fraccionaria. Sí, entonces resulta que es una derivada bonita. Ahora, por supuesto, ¿cómo debe de ser? Naturalmente que si alfa lo restringimos a los naturales, pues debe de funcionar como una derivada natural. ¿Sí queda claro? Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a tener la derivada de alfa y voy a suponer que alfa es un natural menos beta. Entonces, la derivada debe de funcionar como una de orden entero más por la derivada fraccionaria que ya no es de orden entero. Y entonces esto se convierte en que esta es una derivada usual. Y esta es una derivada fraccionaria donde beta es un número que está entre 0 y 1. Entonces lo interesante de la derivada fraccionaria es que la puede reducir cuando la fracción está entre el 0 y el 1. O sea, lo demás lo puede resolver por la vía de que el operador resulta que satisface esta propiedad cuando n es natural. Entonces dice uno, pues se pone interesante porque la derivada fraccionaria entonces puede ser una cosa de este estilo. Y dice uno, pues sí, en efecto,
Eso es una derivada fraccionaria. Y aquí un ejemplo, cuando tomamos n igual a un medio, n gamma de un medio es raíz cuadrada de pi. ¿Sí? Pero entonces, resulta que la derivada un medio de cualquier cosa se simplifica bastante porque es 1 entre la raíz cuadrada del pi por esta integral. Y esta integral hasta aparece de las integrales que nos ponen a resolver en cálculo 2. Y eso es esto. Aquí hago un hincapié. El hincapié que hago es que esas integrales ya las conocía Abel desde hace un montón. Entonces, las primeras observaciones es, uno, de veras existe la derivada fraccionaria. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por qué lo dudas? De que existe, existe. Existe esta integral, existe esto, entonces existe todo. Pues sí, debe de existir. Y ahora aquí hay una parte interesante, porque los primeros trabajos de Kilbas, que ya fueron 80s, 90s del siglo pasado, lo primero que demuestra es, hace una especie de generalización del teorema fundamental del cálculo, que basado en un artículo de Kolmogorov sobre un teorema fundamental del cálculo en espacios de medida, y entonces dice que puedes derivar. Y no solamente eso, sino que eso lo puedes pasar hasta los espacios LPs. Entonces se pone mucho más interesante. La segunda observación es, bueno, ya tienes una definición de derivada fraccionaria. ¿Cuántas hay? El resultado es que al menos hubo un momento que había 10, pero se fueron depurando, llegando solamente a la fabulosa cantidad de 3. Una de las cosas principales que debe de cumplir la derivada fraccionaria para que nos podamos reducir al intervalo 0,1 es que satisfaga esta propiedad. Y sí, satisface esta propiedad. Problema, se satisface cuando n es entero. ¿Y si no es entero? Entero positivo incluso. Y entonces tenemos el primer problema, ¿no? Después de esto, pues uno dice, ok, podríamos pensar que si yo tomo dos fracciones, saco la derivada fraccionaria, debería de suceder esto. Sí, eso sí es en general, pero eso no implica que la derivada de alfa más beta sea la derivada de alfa aplicada a la derivada de beta. Eso ya es más complicado. Entonces ya no es tan sencillo. Regresando a Courant lo que hace es, dice, bueno, me pregunto qué es esto. ¿Sí? Y yo quiero que esto sea igual a una función xi de x. Entonces, lo primero que dice, es decir, si pensamos primero en negativo, ya sé que al aplicar el negativo, la derivada negativa debe de ser f de x. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si tomo aquí índice negativo, al componer con índice negativo me da f, pero resulta que es la integral, la derivada negativa de xi. Y esto es lo que hace. ¿Sí? Después lo que dice, luego entonces, por definición es esto, entonces f de x debe de ser esto. Y con esto, pues dice, si pretendo resolver esta ecuación, f debe de satisfacer esta propiedad. Es lo que dice Courant. Curiosamente resolvió la primera ecuación diferencial fraccionaria. ¿Sí? Si se dan cuenta que ya la resolvió, tiene una ecuación diferencial fraccionaria y dice la solución es esto. Claro, él no lo dice así, lo dice de otra manera, pero el trabajo donde hace esto Courant, estoy hablando de 1937, ya tiene bastantito. ¿Sí? La segunda cosa es que, ahora sí, ahí vienen las broncas. Primera bronca, ya la definiste así.
La derivada, sea cual sea, según lo que vimos al principio, la primera teoría de derivada, nos dice que debe de cumplir Leibniz. ¿Sí? Y luego nos dice que es equivalente a que la derivada de una constante sea cero. Sin embargo, al aplicar la derivada que propone Courant a la constante 1, resulta que es 1 entre raíz de 2 pi, que es distinto de 0. Primer problema. Aquí ya no podemos decir que la derivada de una constante es 0. Ya nos jodimos. ¿Sí? Entonces, híjole, derivada fraccionaria nos estás quedando muy mal. Una no es lineal, es cuasi lineal. ¿Sí queda claro? La segunda es que se nos está revelando que la derivada de una constante no es 0. O sea, las ecuaciones diferenciales que acostumbrábamos a resolver diciendo toda solución es una solución del kernel más una solución particular, y encontramos la solución particular y así, pues ahora aquí ya el kernel no son las constantes. Ya valió gorro. Entonces, bueno, una de las cosas, podríamos irnos a patear latas al estacionamiento a mostrar nuestra frustración. Sí, se está comportando muy mal. Y entonces, hay otro problema. En un intento de resolverlo, este señor que se llama De Caputo dijo, no, eso no puede ser. Y no puede ser, entonces hay que hacerlo de otra manera. La primera derivada fraccionaria que les presenté se llama de Grunwald. Bueno, no sé alemán. La única vez que mencioné un nombre alemán fuera de aquí, les dije, no sé cómo se pronuncia, pero sí lo pueden leer. Y no es que sea anti-alemán, pero el alemán siempre, no sé por qué se me hace muy pesado e impronunciable. En eso, a veces cuando oigo que los emperadores romanos decían que era lengua de bárbaras, a lo mejor por eso. Pero bueno, este señor fue el que lo hizo, fue el que dio la primera definición. La segunda definición, que es la que dimos con las integrales, la dio Riemann-Liouville. Y la última, molesto por la derivada de Riemann-Liouville, Caputo inventa la suya y la define como esto. ¿Sí? Al definirla como esto, entonces ya tiene otra posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? Aquí está la de Caputo, le puse una C, lo define como esto. ¿Qué es lo que sí cumple Caputo? Que la derivada de una constante es 0. Pero entonces tiene otro problema, porque ninguna resulta que hace lo que queremos, que al derivar primero respecto a P, después respecto a Q, nos tiene que dar lo mismo que si derivamos respecto a Q y después respecto a P. Eso no nos da ni una de las tres. De hecho, ninguna. Y prácticamente entonces estamos como casi en el dilema de cálculo, que yo siempre les insisto a mis alumnos: las derivadas cruzadas son iguales única y exclusivamente cuando el operador es continuo. Si el operador no es continuo, ya se fregó. Entonces son como detallitos. Ahora, por supuesto, de aquí podemos pasar. Ya tenemos muchos dolores de cabeza con las derivadas parciales, las derivadas fraccionales. Ahora imagínense con las derivadas parciales fraccionarias, que también hay. ¿Sí? Entonces, resolver ecuaciones diferenciales se vuelve otro mundo. Todos los teoremas que se saben de ecuaciones, olvídense, ya no les sirven. ¿Sí? Y entonces, pero se puede plantear una ecuación diferencial fraccionaria, pues igualito que las ecuaciones diferenciales normales. ¿De qué manera? Pues la suma de derivadas fraccionales es igual a esto. Aquí el índice es fraccionario, J se mueve de 1 a n, y aquí es una parte importante: nunca la presenten como composición,
porque no pueden separar sumas de exponentes, ¿sí? Y entonces preséntenla como es. La pregunta es, ¿tendrá solución? Y entonces entra el primer enorme problema de las ecuaciones diferenciales fraccionarias. Necesitamos un teorema de existencia. Y no solamente de existencia, sino de unicidad. Sí, porque en las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales decimos, si hay solución es única siempre y cuando haya condiciones iniciales. Si no hay condiciones iniciales, no es única. ¿Va bien? Y entonces, continuando apenas esto, pues hay libros ya, esto empezó a explotar como por las aplicaciones, dicen. Debo de confesar que yo soy enemigo de las aplicaciones, pero bueno, dicen que empezó a explotar por las aplicaciones. Sin embargo, aquí además del problema de el teorema de existencia y unicidad, un segundo problema es ¿cuál de las tres derivadas vas a usar? ¿Sí? Si usas una, a lo mejor tienes una solución. Si usas otra, pues a lo mejor tienes otra, lo cual no es descabellado. ¿Sí me explico? Entonces, diríamos, casi es la negación de la existencia. Porque uno diría, ok, existe la solución, pero la solución no es única. ¿La solución de qué depende? De cuál de las tres derivadas estés usando. ¿Sí me explico? Y aquí, hace un año empezamos, no, hace más tiempo, empezamos un seminarito sobre ecuaciones diferenciales fraccionarias. Empezamos el seminarito con la función gamma. Y una de las cosas que nos preguntábamos es, ok, tienes tres definiciones. De hecho, había montonales, pero en el seminario dijimos, pues vamos a fijarnos en tres. Todo el mundo se anda fijando en tres. Hay artículos y artículos de esto donde las 7 restantes o las que siguen, ya nadie las pela porque estas son las que encontraron que tenían mayor aplicación. Bueno, hago coraje, pues está bien, son las que se aplican, ¿sí? Y entonces, en esta aplicación, pues depende qué problema quieras resolver para decidir cuál de las tres definiciones aplicas, y no solamente eso, sino que cuál es la que te va a dar un mejor resultado, ¿sí? Yo lo que he visto, y luego sí lo digo así descaradamente, pues en realidad ni ellos saben. Es el método del cuchareo. Ponle una a ver si funciona y ponle otra a ver si funciona. Más aún dicen, no, esa no me sirve, sale muy fea. Bueno, pues ponle un índice más chiquito o un índice más grandote. ¿Sí queda claro? Y entonces estamos con el lío de que, pues ¿cuál método científico? Mi abuelita lo hacía mejor con la sal y la pimienta. ¿Sí me explico? Latinaba mejor. Nosotros ahora estamos, primero, ¿cuál? Segundo, ¿cuál índice? ¿Sí me explico? Tercero, ¿cuál es la que te sirve? ¿Sí me explico? Entonces, se abre todo un mundo. Entonces se pone interesante porque con todo esto no tiene más que un poco más de un siglo. En términos de historia de las matemáticas es un bebé. ¿Sí me explico? Hay muchas cosas que hacer, muchas propiedades que no se conocen. La mayoría de las propiedades que según vimos desde el principio debe de cumplir una derivada, no la cumple, es la oveja negra. Entonces habría que rehacer todo. Y no se ha rehecho. Lo que yo he visto son montonales de aplicaciones con muchos cuchareos. ¿Sí queda claro? Digo, sería excelente saber si ves un fenómeno, dijeras automáticamente, la de Caputo con índice 3/4. Sería fantástico, pero no es así, ¿no? La segunda parte, bueno, las conclusiones voy a hablar un poco acerca de las aplicaciones, que ya les dije que yo soy muy reacio a las aplicaciones. Me choca la pregunta de ¿y en qué se aplica? ¿Sí? Pero pues a veces dicen, no, bueno, vamos a ser condescendientes. Se aplica en tal lado, y entonces
me metí aquí encontré un error, me metí a la biblioteca del Instituto de Matemáticas, encontré este libro, es fantástico. Es las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden fraccionario en modelos de viscoelasticidad, que tiene que ver mucho con mecánica de fluidos. Y dije, pues me voy a ver chauvinista, porque el cuate que lo hizo es un señor que era profesor cuando hice mi doctorado en el Imperial College. Entonces dije, me voy a ver chauvinista, voy a ver qué. Y bueno, y no fue realmente chauvinista, sino porque cuando uno trabaja con alguien, al menos sabe que la notación va a ser muy semejante, sabes de qué está hablando. Si te vas con un cuate que usa una notación completamente distinta, casi tienes que empezar desde el principio, porque tienes que adaptarte a su notación. ¿Sí me explico? Entonces por eso la elegí, no por chauvinista. Pero bueno, y entonces, hace apenas unas semanas, esto es lo que les dije, que me preguntaron si ya tenía una derivada de orden complejo, y les dije que no. Sí, porque no la tengo. Y me preguntaron, ¿y sabes quién la tenga? No creo, pero yo estoy casi convencido que nadie tiene una de esas. Que ya todo el mundo medio decide que por ahí anda, pero yo creo que todavía eso no. Estamos muy lejos. Todavía estamos en las fracciones reales y entre el 0 y el 1. ¿Sí? Bueno, pues gracias por venir. ¿Preguntas? Si yo quisiera leer como el paper, ¿se podría? ¿Cuál paper? Bueno, lo que estoy presentando ahorita. Este es un libro y está en el Instituto de Matemáticas en la biblioteca. Sí, de hecho, hubo un tiempo que yo nada más iba, lo sacaba yo solo, me lo prestaban 2 meses, un mes, no me acuerdo, y el siguiente mes decía, ¿lo puedo renovar? Sí. El siguiente mes, ¿lo puedo renovar? Sí. Y hasta que el bibliotecario me dijo, llévatelo y me lo traes cuando lo termines, porque yo era el único que lo usaba. ¿Sí me explico? Pero ahorita no lo tengo yo, ha de estar ahí seguramente. Sí. ¿Más preguntas? ¿Cuáles serían las materias que necesitan para llegar a Oye, ahora sí que me sacaste se me enchinó la piel. Pues yo propondría que abriéramos un curso de esto, como optativo, tal cual. Sí, porque en análisis está saturado el tema, ¿sí? En ecuaciones no se diga. Sí, entonces lo metas donde metas hay una saturación. Entonces creo que lo mejor sería como abrir una materia explícitamente de esto. Y claro que ya no es tan fácil, porque me decían mis profes que antes llegaba uno con un profe y le decía, puede abrir un curso de tal y no existe más que en la lista de los que están, pero que nunca se dan. Y el profe se accedía, órale, y se abría el curso. No, ahora es todo un tramiterio para abrir una materia que dices, oye, estamos en la UNAM, no en la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí me explico? Pero sí es un engorro, pero de entrada yo sí les diría, que se abriera un curso explícito para esto. ¿Qué materias necesitarías para llevar esto? Pues obviamente aquí está Faustino, puede decirnos mucho de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y no solamente ordinarias, sino parciales. Y por supuesto sería recomendable, al menos hasta donde yo voy, un curso de análisis funcional con el Kolmogorov. Él es como el más apto para estas cosas, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Está bien? Bueno, gracias por escuchar.